estamos haciendo contacto con el doctor Nelson Rodríguez, que fue el anterior director del Servicio Nacional de Salud. Anterior, no, tras anterior. Tras anterior, porque el anterior fue mi amigo Rosa. Chanel Rosa Chupani, Sí. mi amigo, mi querido hermano Chanel Rosa. Pero Nelson Rodríguez, estamos haciendo contacto con él. Mientras tanto, miren, el día 12 de el mes pasado, el 12 de este mes, a las 6 de la mañana fue asaltado el primer teniente Miguel Antonio Adames Ruiz. Está en situaciones críticas porque los ladrones, los atracadores, lo hirieron de bala. Está en una situación muy delicada ahí en la clínica Cruz Jiminián. De manera que ojalá la policía le preste atención a esto para que le ayuden a este hombre que salía para su trabajo cuando fue asaltado. Tenemos ya a Nelson Rodríguez, ¿verdad? Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Hola Domingo, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Aquí batallando, avanzando. Nelson, tú que fuiste director del Servicio Nacional de Salud y que obviamente yo sé que ustedes, aunque dejen las funciones, siempre se mantienen en contacto con el sistema y tienen acceso a informaciones que nosotros incluso no dominamos, no llegamos hasta ella. ¿Cuál es la situación real del sistema de salud y sobre todo de la parte referente a las maternidades? Ahorita el Colegio Médico Dominicano denunciaba que en San Juan, apenas hace un mes o algo así, o 2 meses, murieron 70 y pico. Aquí habla el Colegio Médico de 72, el Estado admite 34. Dice que hay una situación de precariedad también en el Hospital Materno Infantil de Santiago. ¿Cuál es la información que ustedes tienen al respecto, o tú particularmente? Bueno, mira, el problema fundamental, a mi entender, surgió con el nuevo gobierno incluso yo escribí un artículo a inicio de quizás los primeros 2 meses sobre el tema de los recursos humanos y la inestabilidad laboral de los mismos, del dinero que se invierte en formar técnico y el tiempo para luego desecharlo cuando hay cambio de gobierno. Entonces resulta que yo lo que veía era que la mayoría de técnicos en el área de la salud, que no eran ni siquiera miembros de partido alguno, sino gente que se preocupaba por formarse y que estaban trabajando en las diferentes dependencias, pues fueron sustituidos por personas que no tenían ningún tipo de expertise. Y entonces el tema de nunca acabar, porque es colocar personas, fíjate que muchas veces tú puedes tener a un médico especialista de renombre y reputado desde el punto de vista clínico, pero eso es diferente a cuando pasa a una función puramente gerencial, no es lo mismo. Y entonces desconoce los programas, desconoce protocolos, porque no es su función básica. Entonces, iniciar a aprender en ese transcurso, pues evidentemente que se cometen muchas cosas que no son las mejores. Y eso puede incluso darse no solamente en un cambio de gobierno, sino que a veces en el cambio de titular en el mismo gobierno, eso puede traer consecuencias lamentables, que se produzcan situaciones como las que vemos. Por ejemplo, el tema de brotes, de procesos infecciosos en áreas neonatales no son hechos inusuales. Pueden aparecer en cualquier parte del mundo. Oye bien, los países más desarrollados con sistema aprobado que tienen protocolo ocasionalmente
ocurre que entra una bacteria ahí y incrementa la mortalidad. Ahora el tema es cómo buscarle solución inmediata a ese tipo de problema, y para eso se necesita tener articulado pues el sistema regulador, controlador, supervisor. En este caso particular se supone que el hospital tiene los epidemiólogos, y esos epidemiólogos tienen que estar en capacidad de detectar tempranamente el incremento de esa mortalidad y buscar cuál puede ser la causa de la misma, que la más de las veces son problemas de tipo infeccioso. Trabajar conjuntamente con el materno infantil del Ministerio de Salud Pública, con técnicos calificados que usualmente hay, y ahí puede incluso entrar el propio colegio médico con, digamos, técnicos que tienen, en este caso particular, del área perinatal. Es decir, la Sociedad de Perinatología perfectamente puede contribuir con el análisis y la investigación de la situación. Cuando yo oigo, por ejemplo, que un hecho que sucedió en la segunda quincena de febrero y que se conoce porque creo que fue Nuria que denunció eso, te lo digo porque yo acabo de llegar hace 4 o 5 días de fuera del país, y entonces me encontré con el tema. Es decir, que no hubo una investigación real de eso, porque cuando yo veo una entrevista que se le hace al director del hospital, el director del hospital prácticamente se centra en un problema de tipo personal que pudiera ocurrir con la gerente o la jefa del departamento, con los médicos residentes. Y cuando se le pregunta que cuál es la causa, él dice que puede ser cualquier germen. A esta altura de juego, para haber tenido los cultivos que demostraran cuál tipo de bacteria fue la que produjo el evento. Es decir, que la verdad es que la forma como se ha venido trabajando, acuérdate que una vez ocurrió lo mismo en la maternidad, una vez ocurrió algo parecido en el Robert Reed, también ocurrió en el Hospital Infantil Arturo Grullón, y eso es lo que se hace, que una investigación profunda, se buscan cuáles son los elementos que pudieran. Yo recuerdo una vez que ocurrió el tema de una mortalidad elevada en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, y yo fui de las personas que fueron personalmente a verificar. Óyeme, y cuando yo encontré que las soluciones de esos neonatos estaban en el baño, en el suelo, y que el lavamanos donde se lavan los utensilios que se utilizan en la unidad, ahí mismo se lavaba el swapper, no más preguntas, señor magistrado. Es decir, ahí no hay ningún protocolo de bioseguridad. Entonces Nelson, eso hay que estarlo permanentemente supervisando. Nelson, hola, buenas tardes, Lenchi. Un abrazo, hermano. Sí. Hola, Lenchi. Óyeme, pero aquí también se ha dado el caso de que hubo falsificación, de que se manipuló data. ¿Ese tipo de experiencia se había vivido antes o es parte propio de ese personal carente de formación y además carente de ética que se ha improvisado allí? Bueno, yo lo que oí fue que se estaba modificando la edad gestacional de esos niños prematuros. Tú sabes que mientras más baja la edad gestacional, sí, pero mientras más baja la edad gestacional, no es lo mismo un prematuro de 26 semanas que un prematuro de 32. Con el desarrollo tecnológico que tenemos nosotros y calidad de los servicios, un niño de 26 semanas, pues difícilmente puede ser viable aquí. Puede ocurrir excepcionalmente. No es lo mismo que un 32. Si se hace la práctica de bajar la edad gestacional, lo que se está buscando con eso es una atenuante de decir, bueno, se murieron estos niños, pero fíjate qué edad gestacional tenían, eran productos sumamente inmaduros. Las posibilidades de supervivencia en nuestro país todavía son un poco difíciles, remotas. Pero una cosa como eso es un hecho grave, es un hecho criminal, que no solamente basta con destituciones, sino que tiene que haber una investigación que demuestre que eso ocurrió, porque lamentablemente, óyeme, hoy en día, cuando las estadísticas y los indicadores de salud son indicadores de desarrollo de un pueblo, y el tema nuestro es el tema de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, y que se detecte que eso se está modificando, eso es para que los organismos internacionales que tienen que ver con eso, pues realmente no creen
no crean en las estadísticas de República Dominicana y pudiera ocasionar hasta una intervención de parte de esos organismos que tienen directrices que coayudan a que los países en vía de desarrollo pues mejoren su situación desde el punto de vista de la calidad asistencial. Las estadísticas son vitales. El que hace mira, una vez me ocurrió a mí con uno de los ministros que yo tuve oportunidad de trabajar, y era de que se estaba discutiendo que si había una epidemia o no de dengue. El ministro en cuestión no estaba actualizado con los números y él había dicho que no había, que todavía el nivel de incidencia de los casos de dengue estaba dentro de los canales esperados, dentro de los canales que se llaman endémicos. Y bueno, yo en la mañana di una declaración diciendo que realmente había una epidemia, que el número de casos estaba muy por encima de lo que es la endemicidad en la República Dominicana. Él me llamó a mí y me dice, pero ven acá, tú diste una declaración. Digo yo, bueno, lo que pasa es que tú lamentablemente tú no tienes los números, las estadísticas actualizadas. Y como si yo dije que no había, ayer en la noche digo que no había, ¿cómo se llama?, una epidemia, y tú en la mañana dices que hay epidemia. Digo yo, bueno, te quité un problema de encima. Hay epidemia, no hay ningún problema. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.